Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Qué gran privilegio podernos conectar por este medio y poder estar acá reunidos. Quiero que por favor ahí donde estén, preparen su corazón, tomen este pequeño tiempo para poder escuchar la palabra del Señor y que juntos podamos escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Quiero que prepare, abra su Biblia en Marcos capítulo 2, verso 18. Y quiero que hablemos hoy de un tema muy importante para nuestra vida y es la mente, ¿sí? Nuestra mente, nuestro corazón tiene que ir a una etapa de cambio en estos tiempos tan determinantes donde necesitamos buscar cada día más de Dios y necesitamos entender qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. A diario escuchamos nosotros una infinidad de proyecciones, a veces un poco religiosas, un poco equivocadas. ¿Sabe una cosa? Guatemala es un país que es muy evangelizado. Guatemala es un país donde el cristianismo aparentemente es muy amplio, el cristianismo es muy grande o muy profundo en el sentido donde en cualquier lado hay una iglesia. Sin embargo, yo creo que estamos en un tiempo muy determinante donde necesitamos verdaderamente nosotros profundizar en nuestra vida cristiana y entender lo que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Fíjese que una de las características bien interesantes de la vida de Jesucristo o del ministerio de Jesucristo es que Jesucristo batalló constantemente con la religiosidad, batalló constantemente con ese sistema fariseico que había en ese tiempo, batalló constantemente con una estructura mental muy rígida, con una estructura mental muy religiosa, con una estructura mental criticona, con una estructura mental equivocada de lo que verdaderamente es la búsqueda de santidad y la búsqueda de conocer a Dios. Y hoy que estamos nosotros en el siglo XXI, nosotros nos damos cuenta que la iglesia de Cristo continúa batallando con estos problemas en su mente, en su corazón. Nos damos cuenta constantemente que no logramos crecer en la vida espiritual como Dios quiere. No logramos dimensionar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. No logramos avanzar en el nivel que Dios tiene para nuestra vida. Cuando vemos estos problemas, le llamaría yo problemas de la iglesia, nos damos cuenta que las señales cada día se acrecentan más, que las señales cada día se evidencian más. Nos estamos dando cuenta de lo que el mundo está viviendo. Hay crisis en diferentes países. Guatemala siendo un país muy evangelizado, hoy por hoy, yo le digo a la gente, por favor, cuídese, por favor, verdaderamente tenga cuidado de lo que sucede. En Guatemala los hospitales en esta semana están muy cargados de gente contagiada de este virus, de esta pandemia que continúa golpeando. Al inicio mucha gente pensaba que era una farsa, que era una mentira, pero hoy han muerto una infinidad de gente conocida, gente amada acá en Guatemala y no digamos en los países fuera de Guatemala. Pero lo más importante es hacernos una pregunta antes de entrar de lleno a la palabra, es ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Yo le hablo a nivel de nación. Si somos un país muy evangelizado, somos un país cristiano, ¿por qué Guatemala está pasando por lo que está pasando? Hay muchas interrogantes que debiéramos de hacernos, pero voy a entrar de lleno a la palabra y tal vez ir tocando estas aristas dentro del mensaje que el Señor pueda traer a nuestra vida. Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 2, verso 18, dice la palabra de Dios. La pregunta sobre el ayuno, le preguntan a Jesús sobre el ayuno y en Marcos esta es la proyección que Jesús habla, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Mire, los discípulos de Juan, recuérdese que cuando Jesucristo comienza su ministerio, todavía está activo el ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? Juan, el que le abrió el camino a Jesucristo, dice, mire, y los discípulos de los fariseos, o sea, los fariseos tenían también sus discípulos, sus seguidores, la gente que estaba siendo adoctrinada o la gente que estaba siendo formada por ellos, ¿sí? Y tenían una característica en común, dice la Biblia, que ayunaban, ¿sí? Cuando hablamos de ayuno, tenemos que entender que la Biblia nos habla sobre el ayuno, ¿sí? Podemos tener varias proyecciones a lo largo de la enseñanza bíblica. Podemos ver, por ejemplo, la enseñanza del ayuno de Daniel, por ejemplo, ¿sí? Que a algunos teológicamente se le conoce como la dieta o la dieta original, ¿sí? Porque dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Usted se sabe este pasaje bíblico.
Y cuando propuso en su corazón no contaminarse, dice la palabra que Daniel no comió la comida ofrecida a los ídolos, la comida que para un judío, para un hebreo era contaminante, que era cerdo y comidas, etcétera, etcétera, que el rey comía y comidas ofrecidas a los ídolos. Entonces él propuso en su corazón y comió frutas, verduras y legumbres, ¿sí? Y a los días le pidió que por favor los vieran a estos muchachos. Dice que estaban más robustos, más saludables. Entonces, a partir de esta proyección de ayuno, hoy nosotros cuando ayunamos decimos vamos a hacer el ayuno de Daniel, ¿verdad? O vamos a ayunar y vamos a ayunar de Daniel. Entonces, ¿qué significa el ayuno de Daniel? Comer comidas, frutas, verduras y legumbres, ¿verdad? Y no comer nada que sea carne, que tenga proteína, que tenga carbohidratos. Y ayunamos, pero en sí, ¿qué es el ayuno? Entonces el ayuno es, mire, es la Biblia también tenemos en Isaías, nos habla sobre el verdadero ayuno. Y Isaías da una proyección más profunda porque habla del ayuno del Señor y habla de muchas cosas más profundas y dice, no es el ayuno de Dios, se lo voy a parafrasear, ayudar al pobre, ayudar al desvalido, a la viuda, sustentar al que no tiene, profundiza un poco más sobre la proyección del ayuno. Pero si hablamos literalmente del ayuno, el ayuno es decir no, o el ayuno es limitarse, el ayuno es no comer lo que sí podemos comer para poder sacrificar nuestro cuerpo, para poder buscar algo. Entonces en ese tiempo se acostumbraba a ayunar para poder tener una relación con Dios. Esa es la característica principal del ayuno, poder apartarme, poder decirle no a lo que sí puedo para que mi carne se debilite y mi espíritu se fortalezca. Eso es lo que hace el ayuno. Sin embargo, a lo largo de los años nosotros aprendimos de una manera incorrecta y hay gente que ayuna para que Dios le dé su carro. Hay gente que ayuna para que Dios le dé un novio, una novia, ¿sí? Hay gente que ayuna para que se le paguen las deudas. Entonces, el ayuno no es una varita mágica o el ayuno no es una forma mágica de hacerlo y que el Señor va a responder. El ayuno lo que hace es que debilita nuestra carne porque yo le digo no a lo que sí puedo comer, a lo que sí puedo disfrutar. Le digo no a los placeres del cuerpo, si usted quiere verlo de esta manera, ¿verdad? Y entonces mi cuerpo se debilita, mi cuerpo carnal, porque el no comer empieza a debilitar mi cuerpo carnal. Hay ayuno solamente de agua, que solo tomamos agua. Y entonces cuando mi cuerpo está debilitado, mi carne está débil, se fortalece mi espíritu. Entonces por eso es que mucha gente ayunaba, decía, ay, ayuné y el Señor me dio el carro que quería. No, fíjate que tú ayunaste y lo que se fortaleció fue tu fe, porque se debilitó tu carne, por esa carne que piensa, esa carne que siente, esa carne que anhela, esa carne que maquina cosas. Entonces se fortaleció nuestro espíritu de tal manera que se activó nuestra fe. Y luego tuviste tu carro, tuviste, yo no sé, tu trabajo, y muchas veces nosotros por arte de magia creíamos que ayunamos y el Señor me dio mi trabajo. No, ayunamos, mi fe se activó, mi cuerpo se debilitó, mi espíritu se fortaleció, y entonces tuve la fe para poder creer que Dios me daba ese trabajo y el Señor nos dio ese trabajo. Es la manera como funciona el ayuno. Entonces los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Sin embargo, el ayuno de los fariseos era un ayuno hipócrita. Era un ayuno solo para que la gente lo vea. Era un ayuno en una proyección equivocada. ¿Sabe una cosa? Yo a lo largo de los años, mi hermano, yo me he dado cuenta que muchas veces la gente ayuna solo por ayunar, pero realmente no ayunan con un propósito definido. Le puedo decir esto porque tengo la experiencia y porque lo he vivido, pero a lo largo de los años yo veo grupos de personas ayunando de una mala manera, ayunando con una proyección muy equivocada, ayunando creyendo que aguantar hambre Dios va a hacer algo y jamás oran. El ayuno tiene que ir acompañado de oración, de lectura de la palabra, de meditación con el Señor, de pasar un tiempo con Dios, buscar su presencia. El ayuno no es para que estemos aguantando hambre. Yo veo grupos que a veces están próximos a retiros, a eventos, etcétera, y ayunan y están aguantando el hambre y solo están viendo que como de carrera de reloj, a qué horas termina el ayuno para comer. Eso no, yo le digo a la gente, no quiero ofender a nadie, le digo, mira hermano, eso no sirve. Yo creo que si va a ayunar, hágalo con un propósito, apártese, busque de Dios, no importa que sean unas horas nomás,
pero es más efectivo que si estamos aguantando el hambre, estamos viendo si comemos huevos, si preguntamos si comer esto no se puede comer, si esto sí se puede, esto no. Yo creo que si usted va a ayunar, enciérrese, ore, lea la palabra y seguro Dios lo va a fortalecer. Entonces vemos nosotros acá que dice la palabra, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y hay una pausa acá. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces se da cuenta de lo que le estoy hablando. O sea, a veces los sistemas en el mundo, los sistemas religiosos, muchas veces van a hacer comparaciones y nosotros tenemos que tener ese cuidado en este tiempo de que estemos en estos sistemas viejos, en estos sistemas religiosos, donde creemos que es un requisito ayunar para poder alcanzar la santidad. Yo creo, hermano, que tenemos que tener en nuestro corazón, tenemos que apartarnos a ayunar, a orar, pero no tener esto como como un amuleto, ¿sí? De que porque ayunamos algo va a pasar, sino tenemos que tener la convicción cuando ayunamos de lo que estamos haciendo. Y otra vez yo le repito, a lo largo de los años, hermano, vamos con mi esposa a muchas iglesias que a veces están ayunando y es triste ver que la manera que se ayuna es una manera incorrecta. La proyección del ayuno es muy incorrecta de la manera como la gente lo ha aprendido. Hace años me recuerdo que estamos en un ministerio que estábamos trabajando y visitábamos algunas iglesias que estábamos trabajando. Y un hermano y una hermana un grupito que reconocimos, nos habló que su pastor les había dado como receta, como que fuera una receta médica, que habían que sacar 3 ayunos, 3 oraciones y no sé cuántas alabanzas y bueno, y todo muy interesante. ¿Qué si yo le pregunto, bueno, ¿y su pastor dónde está? No, él no ha venido toda la semana. Entonces la pregunta es, hermano, no podemos trabajar un sistema fariseico de imponer cargas que ni nosotros podemos llevar. Yo no puedo decirle, hermano, ayunemos, pero el que menos ayuna soy yo. Hermano, ayunemos, pero usted me ve en la semana comiendo, desayunando en un restaurante. Si vamos a ayunar, verdaderamente le vamos a entrar y vamos a entrar con fe, con determinación. Yo me recuerdo que cuando Dios nos permitió trabajar en un ministerio, me recuerdo que con mi pastor se convocaba ayuno, hermano. La gente no llegaba a orar. La gente no llegaba a ayunar, solo nosotros 2 estamos sentados y se abría la iglesia para que durante toda la semana llegara a orar. Llegaban como 2 personas a orar y parábamos nosotros orando, pero esto era lo interesante, ayunábamos, leíamos la palabra y también adorábamos. Entonces Dios hacía algo en nuestra vida, nos fortalecía, nos daba revelación, nos impartía, nos daba palabra, pero también le tengo que decir que en alguna etapa de mi vida hice ayunos mediocres, ¿verdad? Un ayuno mediocre de ayunar, de levantarme, de ver las horas, sentir que ya no, y peor si me invitaban a comer carne asada en algún restaurante, yo sentía que ya no pasaban las horas. Era una manera equivocada porque estamos aprendiendo y porque no entendíamos. Pero como dijo el apóstol Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero luego me hice hombre, me hice maduro y actúo. Entonces entendimos cómo funciona el verdadero ayuno. Ahora, acá vemos nosotros que el sistema religioso de ese momento ponía características o ponía formas, ¿verdad? Y una forma era que tenían que ayunar. Entonces le preguntan a Jesús, bueno, Jesús, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les responde, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Solo voy a parafrasear de otra manera, yo solo voy a volver a leer este pasaje. Dice el verso 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Acá vemos la respuesta de Jesús un tanto complicada, ¿verdad? Porque si la parafraseamos o la desciframos sería, ¿acaso los que están de fiesta tienen que ayunar y tienen que limitarse cuando el esposo, que es el que suple, que es el que está celebrando, que es el que tiene una fiesta? Usted cuando va a una fiesta, usted no se va a limitar a comer todo lo que está ahí. Usted cuando está en una boda celebrando, usted va a comer todo lo que se sirven en los platos, ¿sí? Hemos ido a bodas muy especiales donde hay cócteles. Primero hay un cóctel para entrar, luego hay postres y luego el plato fuerte y luego otra vez café y otra vez postres. Hermano, ¿y quién se va a limitar en la boda? ¿Quién va a ir? Yo no voy a comer porque no me voy a detener, no puedo comer. Obviamente, de repente más algún pobre hermano que entró en su ayuno en una invitación así no va a comer. Pero hablemos de que si usted va a una boda, usted va a disfrutar de los platillos que el novio y la novia van a ofrecer.
Entonces Jesús acá está dando una especie de alegoría, está diciendo, ahora que yo estoy acá, ahora que tienen a la fuente de la revelación, ahora que tienen a la fuente del entendimiento, no es necesario que estén limitando su carne, sino ahora que yo estoy acá, miren lo que dice acá, entre tanto que tienen consigo, no pueden ayunar, no pueden limitarse a la comida que yo les tengo que dar. Eso es lo que Jesús está diciendo, lo que yo les estoy trasladando, lo que yo les estoy, el alimento que yo les estoy dando, es necesario que lo coman, es necesario que lo entiendan, porque lo que yo les estoy dando es revelación, es entendimiento. Por lo tanto, este no es momento de religiosidad y no es momento de que el sistema religioso entre. Jesús es lo que les está diciendo. Ahora pasémoslo al siglo XXI. Nosotros estamos en este tiempo, hermano, donde necesitamos entender lo que Dios está trayendo para nuestra vida, donde necesitamos entender lo que Dios está trabajando para nosotros, donde necesitamos entender el evangelio de Cristo, hermano. Necesita que nosotros lo entendamos, lo vivamos y venga a un nivel de entendimiento para poder despertar a la verdadera vida cristiana. Necesitamos entender, hermano, que la palabra que Dios ha puesto en nuestra vida es una palabra viva, es una palabra que tiene efectividad, es una palabra que se practica, es una palabra que cobra vida cuando nosotros la entendemos. Y en este tiempo nosotros necesitamos que la iglesia de Cristo despierte y salga del letargo y salga de las sistemas de religiosidad y salgan de un montón de cosas que se siguen hablando. Hoy por hoy, con todo esto que está viviendo el mundo de la pandemia, todavía hay pastores que son antivacunas, todavía hay pastores que están hablando un montón de bobadas en contra de las vacunas y la gente todavía tiene temores, la gente todavía tiene sistemas religiosos metidos, la gente todavía es religiosa para criticar algunas cosas, pero las cosas que verdaderamente necesitan quitarse no se quitan, los pecados se siguen practicando, las calumnias se siguen dando, las envidias se siguen manifestando, y nosotros tenemos que entender que en este tiempo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios le ha dado a esta nación, de esta nación tiene que despertar y esta nación tiene que avanzar hacia donde Dios quiere llevarla. Así que necesitamos gente que pueda entender este parámetro bíblico, gente que pueda entender, hermano, que Jesucristo quiere que nosotros podamos entender que su comida, su manera, su mensaje, su palabra es una palabra que nos nutre, es una palabra que nos sustenta, es una palabra que nos lleva a una proyección nueva, es una palabra que nos quiere despertar. Y mire qué interesante, acá quiero continuar. Pero vendrán días cuando el esposo será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Cuál es la enseñanza acá? Las cosas del Espíritu nuevas todavía se están gestando. Las cosas del Espíritu nuevas todavía se están gestando, y es triste ver en este tiempo, hermano, que todavía en la iglesia de Cristo, en la iglesia, hablemos de Guatemala, todavía tenemos sistemas de religiosidad, todavía tenemos sistemas arcaicos de pensamiento. Todavía hay gente que condena por esto, hay gente que critica por esto. Todavía no logramos entender lo que el Señor quiere, que nuestra mente cambie. Fíjese que es importante en este tiempo que nuestra mentalidad sea transformada, y Jesucristo da una enseñanza que es bien interesante, y una de las primeras proyecciones primer punto es que en aquel tiempo se vivía un sistema religioso, se vivía un sistema de repetición. Y a veces nosotros caemos en ese sistema religioso, en ese sistema de repetición, y criticamos y hablamos, pero este es el tiempo, hermano, donde nosotros necesitamos ir a un cambio. Si tú estás en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, pero te das cuenta que todavía te está costando tu carácter, por ejemplo. Te das cuenta que todavía te cuesta, por ejemplo, te estás peleando con todos. Estaba viendo yo una película un día ahí, y recuérdense que las películas manejan puntos psicológicos, ¿sí? ¿Cómo es la palabra? Perdón, se me fue ahorita. Manejan perfiles psicológicos. Cada película maneja un perfil psicológico de una persona. Entonces veía una muchacha ahí de X o Y película que peleaba con todo el mundo, criticaba con todo el mundo, peleaba con todo el mundo, se enojaba con todo el mundo, todo lo criticaba, nada le podían decir. Y uno ve esos perfiles y sabe que esos perfiles representan la amargura que mucha gente puede tener. Y era joven. Entonces podemos ver personas jóvenes amargadas porque la vida no les ha respondido lo que desean.
amargadas porque a lo mejor estudiaron y no se desarrollaron como quieren. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros cometemos el error de creer que porque nos superamos, hablemos de que alguien estudió una carrera universitaria con maestrías, con doctorados, y como no consigue trabajo, se amargó. Y se amargó al ver a los demás, y a lo mejor a veces Dios quiere que entendamos, hermano, muchas de las cosas que no se nos dan en la vida. Lo dije la semana pasada en el mensaje, muchas de las cosas que no se nos dan en la vida no se dan porque no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios no es malo. Dios no es malo y nos está castigando por no buscarle, no. A veces Dios está llamando a nuestra vida para que nuestra mente sea transformada, para que nuestro corazón sea renovado, para que podamos adentrarnos al nivel hacia donde Él nos quiere llevar. Pero a causa muchas veces de nuestro corazón equivocado, a causa de nuestra manera de pensar, a causa de nuestro corazón, nos damos cuenta que vamos acarreando maldiciones generacionales de nuestras familias, de nuestra genética. Hermano, nuestra genética muchas veces no va a ser buena. Nuestra genética, a lo mejor venimos de familias arrogantes, soberbias, orgullosas, porque usted puede ser un gran orgulloso y pobre. Usted puede ser un gran orgulloso, altivo y pobre. No necesariamente porque tiene dinero va a ser altivo. Y entender eso es bien complicado a veces, porque por eso a veces se detienen las cosas que queremos alcanzar. Jesús se nos habla acá y nos dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué significa eso? Lo nuevo que Dios quiere traer para nuestra vida. Si no permitimos que el Señor obre, hermano, lo viejo que tenemos, nuestras amarguras, nuestras decepciones, nuestros pensamientos equivocados, no van a permitir que nosotros podamos entender verdaderamente cómo es que funciona el evangelio del Señor, cómo es que funciona la vida cristiana. La vida cristiana no es solo de levantar la mano, ya aceptamos al Señor, sino la vida cristiana, una de las características es el cambio de mentalidad, es el cambio de corazón, es la transformación de nuestra vida, dejar lo malo a un lado, dejar lo pecaminoso, dejar lo que no le agrada a Dios y comenzar a caminar en esta vida de transformación para que podamos empezar a discernir y a entender hacia dónde es donde Dios quiere llevarnos. Miren lo que dice acá: y el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. O sea, lo nuevo de Dios, si no estamos preparados, puede llegar y en vez de que nosotros salgamos transformados, vamos a salir equivocadamente lastimados. Y dice, mira el verso 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, ya creo que algunos saben, el odre estaba hecho de la piel del animal, de un cabrito. Entonces el odre se curaba y se trabajaba de tal manera. Mire otra vez para que usted pueda entender lo que le quiero explicar. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Entonces si el odre ya estaba muy viejo, estaba a lo mejor rajado, estaba ya no tenía sus procesos de curación. Entonces cuando se echaba el vino dice, de otra manera el vino nuevo rompe los odres. El odre se rompía y se salía todo el vino. Y dice, y el vino se derrama, dice, y los odres se pierden. O sea que si teníamos un vino de calidad, un vino especial y se echaba en un odre viejo, se echaba a perder, no servía de nada. Ese es el tiempo, hermano, para que si tú tienes una mentalidad vieja, tú tienes un corazón viejo. Cuando estoy hablando de viejo, no estoy hablando de tu edad. Estoy hablando que a lo mejor tienes un montón de prejuicios. A lo mejor tienes un montón de cosas, rencores en tu corazón. A diario conozco gente, hermano, gente joven y gente vieja amargados en su corazón. Disenciosos, peleoneros. Todo es pleito, todo es una crítica, todo es pero están peleando con el mundo y el mundo no está peleando con ellos. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no has logrado entender y no ha entrado en ti el verdadero amor de Dios. El amor que perdona multitud de faltas, el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, el amor de Dios. Y vemos nosotros, dice, los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces Dios quiere depositar que el vino es figura del Espíritu Santo, el vino es figura de su Espíritu transformador. El Espíritu, si estás pasando por un momento de dificultad, si tu corazón es duro, ahora lo más difícil es que la gente, cuando está en un proceso difícil, la gente no se da cuenta lo que verdaderamente es su vida, ¿verdad? Hay gente, a mí no me interesa, yo soy feliz así, y no es feliz. No sea mentiroso, no sea mentirosa. Usted si pelea con todo el mundo, está amargado, critica todo, con todo el mundo anda, no se le puede decir nada, con pinzas le tienen que hablar. Hermano, usted tiene un problema.
Usted está amargado, está amargada y usted necesita ser libre para que el amor de Dios entre en su corazón y para que usted pueda entender que la vida no es pelear, la vida no es disensión, la vida no es discutir, la vida no es criticar, la vida, hermano, en Cristo Jesús, la vida se vive con alegría. En Cristo Jesús hay una fórmula, la fórmula de hacer amigos y menos enemigos. En la vida cristiana, hermano, Dios quiere que le conozcamos y que haya plenitud. ¿Qué significa la palabra plenitud? Que tengamos contentamiento con lo que el Señor nos ha dado, que tengamos contentamiento con lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Entonces, este es el tiempo, mire, de que seamos odres nuevos, de que nuestro odre, que puede representar nuestro corazón y nuestra mente, sea renovado de tal manera que dejemos que el Espíritu Santo deposite en nosotros esa transformación y no le echemos a perder. ¿Cómo podríamos echarlo a perder? A veces hay gente que cree que el mundo está contra ellos. A veces hay gente que no, yo no necesito de Dios todavía, no necesito, no es mi tiempo. Hermano, ¿quién le dijo a usted que no es su tiempo? Si estamos viviendo tiempos malos, estamos viviendo tiempos de dificultad, estamos viendo, hermano, que hay problemas en la economía en algunas personas, hay problemas, la maldad se ha incrementado. Solo esta semana se habla de la violencia contra la mujer y hay una estadística que dice que matan a más hombres que a mujeres. Sin embargo, evidentemente, yo no estoy siendo machista, sin embargo, es evidente, hermano, que esta semana en Guatemala han matado no sé cuántas mujeres. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el alto índice de maldad en medio de pandemia, en medio de que la gente está muriendo en los hospitales. Estamos viendo el nivel que la maldad se ha incrementado. Y nosotros no queremos buscar a Dios como se debe, no queremos humillarnos delante del Señor, no queremos entregar nuestra vida por completo y la maldad se va a seguir incrementando porque el Señor nos ha hablado que la iglesia de Cristo a nivel global ha entrado a principio de dolores. Eso significa, hermano, que la maldad se va a seguir incrementando, que las cosas difíciles se van a seguir incrementando, que las cosas complicadas se van a seguir incrementando. Entonces necesitamos ser odres nuevos para que el Espíritu Santo deposite en nosotros de su revelación, deposite en nosotros de su entendimiento, deposite en nosotros lo nuevo de Dios para poder avanzar en este mundo que se va cada día a degradar más. Y nosotros como hijos de luz, como hijos de Dios, necesitamos brillar, pero necesitamos ser empoderados a través de su Espíritu. Y si no logramos entender que nuestro odre, nuestra mente y nuestro corazón tienen que ser transformados, nuestra mente y nuestro corazón tienen que ser cambiados, nuestra mente y nuestro corazón tienen que ser procesados a un cambio verdadero y a un encuentro con el amado verdadero para poder avanzar, hermano, vamos a estar metidos en un sistema de religiosidad, en un sistema equivocado. Yo no quiero criticar a nuestros hermanos porque yo siempre lo he dicho, nuestros hermanos católicos, hermano, hay malos católicos y malos cristianos evangélicos. Hay católicos que van a misa en la mañana, se persignan y a las horas ya están pecando, se están emborrachando, están en fornicaciones, están en un montón de cosas. Hay cristianos también que van a la iglesia, están llorando y al salir vuelven a pecar. Yo le digo a la gente, está bien que pasemos un proceso de transformación, pero no podemos estar en transformación 40 años. Necesitamos comenzar a dar síntomas de madurez. El cristiano tiene que crecer en madurez, el cristiano tiene que crecer en conocimiento, el cristiano tiene que crecer en una vida evidencial de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vemos nosotros acá que Jesucristo habla y dice, los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Yo le pido al Señor que podamos transformar nuestra mente y podamos ser odres nuevos en este tiempo, que podamos cambiar nuestro corazón y que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Le pidamos al Espíritu Santo a dar evidencia de que somos verdaderos cristianos. A veces la gente no logra entender y la gente piensa cosas que no se pueden dar. ¿Nunca le ha pasado que la gente le dice a usted, yo pensé tal cosa? Usted pensó, pero las cosas no son a veces como pensamos. Y tenemos que entender a través del Espíritu Santo que Él es el único que nos puede dar la verdadera luz para entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Entonces, si tú estás pasando por un momento de dificultad en tu casa, hay un proceso de prueba, hay un proceso de dificultad, estás pidiéndole por un trabajo. A diario nos llama gente, hermano, pidiendo un trabajo. A diario nos llama gente, hermano, pidiendo que Dios le dé un trabajo. Y la gente que tiene un trabajo ya no lo quiere. Y la gente que se le sale trabajo, algunos son orgullosos, algunos son soberbios y no quieren recibir el trabajo por X o Y razón.
Nos pasa a diario, hermano. Nos pasa a nivel general. Y yo recibo cada semana llamadas de amigos, llamadas de familiares. Hermano, por favor, ore, por favor, para que me salga un trabajo. Hermano, ore para que la empresa se levante. Hermano, ore. ¿Y qué es lo que Dios nos está mostrando? Veo tanta necesidad, pero dentro de esa necesidad vemos gente que necesita ser humillada delante de Dios. Vemos gente que necesita arrepentirse delante de Dios. Vemos gente que necesita hacer a un lado su odre viejo, a un lado su corazón lastimado, su corazón amargado. Yo te tengo que decir algo de parte de Dios hoy. A lo mejor en este tiempo, a lo mejor en este momento, necesitamos nosotros entender lo que Dios está trayendo. Necesitamos nosotros entender la transformación que Dios tiene que traer a nuestra vida. Necesitamos nosotros entender que tenemos que rendir nuestra vida al Señor. Necesitamos entender que el Señor quiere quebrantarnos muchas veces, no porque Él sea malo, sino para que le conozcamos y para que dejemos todo aquello que a veces el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, quiere que sigamos repitiendo en nuestra generación. A lo mejor en tu familia, toda tu familia ha sido orgullosa, ha sido arrogante, no les pueden decir nada, no les gusta que los corrijan, y cuando te has dado cuenta caíste en ese mismo sistema de repetición. Ahora a ti no se te puede decir nada, ahora nadie te puede decir ni criticar. Ay, te tienen que hablar con cuidado porque te enojas. Tienes que ser quebrantado delante de Dios. Tienes que vencer, quebrar ese odre viejo y renovar tu odre para que Dios pueda transformar tu vida, para que Dios pueda transformar tu corazón. Muchas personas, yo lo he estado hablando, hermano, y espero que no haya confusión, porque la gente cuando no tiene el entendimiento de Dios se confunde fácilmente, pero muchos de los procesos de la que la gente pasa, muchas de las cosas de dificultad que está viviendo es a causa de no haber entendido lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, no es que Dios sea malo, sino Dios nos mete a procesos, Dios nos mete a quebrantamientos, Dios nos mete a cosas que a veces nos duelen para que lo conozcamos, para que lo entendamos, para que sepamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que en esta hora, en esta mañana, yo quiero pedirte ahí donde estás en tu casa, que si estás pasando por un momento de dificultad, si hay un problema fuerte de enfermedad, si hay algo difícil, no hay nada difícil para Dios, hermano. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos humillemos delante del Señor, es que entreguemos nuestro corazón, es que nuestro odre viejo sea completamente desaparecido y venga y seamos odres nuevos delante de Dios y podamos recibir lo nuevo que Dios quiere traer. Dios puede solventar tu vida, Dios puede hacer milagros sobrenaturales. El problema es que muchas veces nosotros no nos rendimos delante de Dios. Yo quiero que ahí donde estás, yo quiero que verdaderamente en esta mañana le entregues tu corazón al Señor, le ores al Señor. Yo no estoy criticando a nadie, yo no estoy juzgando a nadie, yo no soy juez de nadie. Yo lo que quiero que tú entiendas en este tiempo es que muchas veces estamos viviendo repeticiones de pecados, repeticiones de orgullos a nivel familiar, y que no nos van a llevar jamás a nada, sino que Dios quiere, hermano, que nosotros entreguemos todo esto para pasar a la etapa verdaderamente de la bendición. Dios tiene preparadas muchas bendiciones para sus hijos. Dios tiene preparadas muchas bendiciones para todos aquellos que quieren buscarle. Pero a veces nosotros seguimos con el orgullo y con la soberbia de no es mi tiempo todavía. No, así estoy bien. Yo no soy malo si yo busco a Dios a mi manera. Yo he escuchado esto y cuando yo escucho esto me da tristeza, porque digo, si sigues buscando a Dios a tu manera, nunca vas a conocerlo, porque no es a la manera tuya ni a mi manera. Es a la manera como Dios quiere que nosotros le conozcamos y como Dios quiere llevarnos. Entonces, cuando hablamos así, no cabe duda que es la ignorancia que tenemos y es el desconocimiento de que nuestra vida se tiene que regir por lo que Dios quiere y no por lo que yo quiero. Quiero que ahí donde estés podamos orar y podamos pedirle al Señor poder ser odres nuevos, poder renovar nuestro odre en esta mañana. Si tienes problemas en tu carácter, si tienes problemas a nivel de pensamiento, a nivel de tu corazón, yo quiero orar para que el Señor te sane, te liberte y cambie tu condición y puedas encontrarte con Dios verdaderamente, porque en estos tiempos de maldad, hermano, esos tiempos donde la maldad se incrementa, necesitamos buscar cada día más la santidad y buscar cada día más al Señor para que podamos entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Nadie tiene la vida comprado, hermano, nadie. En estos últimos meses hemos visto morir amigos, gente amada, gente conocida. Hoy mismo acaba de morir unos pastores amigos de nosotros, gente conocida, hermano. Y la pregunta es, ¿y quién tiene comprada la vida? Y si estamos caminando con Cristo Jesús, dice la Biblia dice que el que muere en Cristo Jesús, morir en Él es una ganancia.
Pero si no estás caminando en Cristo Jesús, hermano, no puede ser una ganancia que tú mueras. Entonces, este es el tiempo verdaderamente de entregar nuestro corazón y pedirle al Señor que seamos odres nuevos. Quiero que ahí donde esté incline su rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas la vida de mis hermanos, que tengas misericordia de aquellos que a lo mejor están pasando por momentos de dificultad a causa del pecado, a causa del orgullo, de la soberbia, a causa de la amargura. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sea perdonado y quitado toda amargura, toda cosa mala, toda altivez en el corazón. Y yo te pido, Señor, que todo odre viejo desaparezca y que cada uno a través de tu Espíritu Santo pueda ser ministrado, Señor, y que puedan ser odres nuevos, dispuestos a recibir lo nuevo del Espíritu, dispuestos a recibir el cambio que tú quieres que recibamos, Señor. Oro para que haya transformación, Señor, y quites, Señor, toda línea generacional que el enemigo quiera reclamar y que el enemigo quiera estar manifestando en las casas, en las familias, en los hogares. Señor, rompe con esas maldiciones, rompe con esa línea generacional y activa una nueva línea generacional de bendición. También oramos por todos aquellos que están enfermos en este tiempo, Señor, en los hospitales. Padre, yo te pido que mandes tu palabra de sanidad, que mandes tu palabra de recuperación, que mandes tu palabra de restauración. Padre, levanta a aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están entubados. Restaura, ten misericordia, Señor, y manifiesta tu poder para que puedan conocerte y para que puedan entender que hay un Dios de poder. Oramos, Señor, por todos aquellos, Padre, que están a lo mejor atemorizados por este virus, atemorizados. Oro para que el espíritu de temor no ministre tu vida. Y oro, Señor, para que tú traigas paz y para que tú traigas fe y valor, Señor, para continuar cada día. Oramos por aquellos que nos escriben y dicen: pastor, necesitamos un trabajo, ore por una oportunidad. Padre, yo te pido que abras oportunidades laborales. Señor, en medio de toda crisis que el país vive, financiera y económica, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que abras oportunidades laborales, que se activen trabajos nuevos, que se activen empresas nuevas, que haya provisión, que haya bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que obres. También oro, Señor, por los que son fieles diezmadores. Si tú eres un fiel diezmador, yo quiero orar y quiero pedirle al Señor que levantes tu mano a todos aquellos que son fieles diezmadores, que le creen a Dios, que se mantienen firmes, que se mantienen inamovibles en los principios financieros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que desates bendición, que desates provisión, que abra las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, Señor, y reprendas al devorador en sus vidas, Señor. Sorpréndelos esta semana con trabajo, con oportunidades para que puedan ver tu bondad, Señor. Oro también, Señor, por cada petición, Señor, cada petición sobrenatural. Si alguien que está enfermo de alguna enfermedad rara, cáncer, sida, lupus, etcétera, Padre, en el nombre de Jesús, manda sanidad a sus cuerpos, trae restauración, levántalos de esa cama, levántalos de la enfermedad, Señor, y que testifiquen de tu poder, Padre. Así oramos por cada uno, Señor, en este tiempo. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestras hijas, protégenos, líbranos de todo peligro, Señor, y sobre todo, Padre, que sigamos confiando y creyendo que tú eres nuestro Dios y que Jesucristo es el Señor de Guatemala y de las naciones, y que Él aún gobierna y que Él está en control porque Él todavía está en su trono. Yo bendigo la vida de cada uno. Sigue buscando del Señor. Busquemos al Señor mientras pueda ser buscado, porque los tiempos son malos, así que pidámosle al Señor que Él pueda manejar nuestra vida y controlar nuestra vida y direccionarnos en este tiempo. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo.